Hola a todas y a todos. Hoy, 18 de mayo de 2020, se conmemoran 209 años de la Batalla de las Piedras. Desde el Departamento de Historia del Sur del Norte nos gustaría compartir algunas reflexiones al respecto. ¿Qué significó esa batalla tan conmemorada y mitificada desde la educación primaria y secundaria? Para decirlo en pocas palabras, en plena expansión de las fuerzas de Napoleón en Europa en 1808, cayó cautivo de los franceses el rey de España. Se formaron entonces en América juntas de gobierno propias para sustituir la autoridad del monarca encarcelado. Buenos Aires y Caracas fueron las capitales de las revoluciones en Sudamérica. Por el contrario, Montevideo y Lima fueron los centros contrarrevolucionarios. La campaña oriental, respondiendo al llamado de la Junta de Buenos Aires, se alzó contra la españolista Montevideo, bajo el liderazgo de José Artigas. Desde 1810, los pueblos de la campaña fueron sumándose a la revolución. Hacendados disconformes con la política impositiva española, aparceros, indios, gauchos y mujeres, históricamente olvidados como los denunciara Félix de Azara, se unieron a la Montonera para derrocar al Imperio español. La Batalla de las Piedras fue el primer triunfo contundente de las fuerzas orientales contra las fuerzas españolas. A partir de allí, la contrarrevolución quedaría sitiada en Montevideo hasta su definitiva caída en 1814. ¿Cómo ha sido transmitido este hecho en la historia nacional? ¿Qué sentido se ha construido sobre él y de qué relato forma parte? Hoy en día, la Batalla de las Piedras es conmemorada como un hito en la formación de nuestra nación, también conmemorada como la fecha del surgimiento del Ejército Nacional. Estos dos elementos, si bien pueden formar parte de los usos políticos de la historia, no son de recibo para la historiografía actual. Fue durante la construcción de los estados-nación del siglo XIX, con sus respectivos mitos y ritos, que se construyó ese discurso lineal y heroico que nos lleva desde la batalla de las piedras hasta el presente. No obstante, este relato ha fragmentado los espacios geográficos del pasado y ha difuminado algunas de las ideas más claras del pensamiento artiguista. Como ha dicho el historiador uruguayo Tomás Sansón, se buscó generar un imaginario colectivo aglutinador, definir mitos y símbolos, excluyendo a aquellos sectores de apariencia delictiva que, como afirma Ana Frega, habían sido la masa de la montonera gaucha que conquistó la independencia. Ahora bien, desacreditado el relato fundacional por la historiografía más actualizada, ¿cómo podemos conmemorar hoy en día hechos históricos como la Batalla de las Piedras? ¿Para qué nos sirve hacerlo en centros educativos siendo profesores y estudiantes de cualquier especialidad? Los docentes, como profesionales, tenemos un conjunto de herramientas teóricas y saberes para comprender el mundo, y como ciudadanos debemos hacer uso de la historia y la memoria para pensar el pasado, como en el caso del proyecto artiguista derrotado y luego mitificado. En ese sentido, es posible también darle espacio a sectores sociales olvidados por aquella historia oficial. Pensar de este modo, reconstruyendo relatos, es un instrumento valioso para reivindicar la libertad, en cuanto nos permite pensar mundos distintos, creados por la voluntad de los pueblos y sus luchas colectivas. En cada escuela, en cada liceo, hoy en día tenemos la oportunidad de dejar de celebrar efemérides con discursos que pocos escuchan, para reflexionar en profundidad sobre nosotros como comunidad. En primer lugar, podemos recordar a pueblos que se unieron y se enfrentaron a un enemigo mucho más poderoso, que no se rindieron ante la adversidad, que no callaron ante las autoridades constituidas, que alzaron su voz con dignidad. En segundo lugar, debemos recordar que desde 1813 los orientales reunidos en asamblea nos decían que es muy veleidosa la voluntad de los hombres y es precisa la garantía de las instituciones, lo que no deja de ser un llamado a la protección de las garantías individuales.
En tercer lugar, también en 1813, se estableció que el despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos, y también que se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, elementos que son hoy parte de nuestra identidad colectiva. Por último, y en cuarto lugar, aquella disposición que quedaría grabada cual admirable alarma en la memoria colectiva, que los más infelices sean los más privilegiados. Es rica nuestra historia y es nuestra la libertad de reflexionar y pensarnos a partir de ella. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos, porque la patria es el otro.